Listos, estamos listos. Por acá tenemos un letrero. Ojalá que todos lo puedan leer. Alguien que me ayude. ¿Cómo dice? Gente de bien. Esta palabra yo creo que de pronto a algunos nos suena de la época de las marchas y el paro nacional, ¿verdad? Esta frasecita sonó mucho y unos la usaban para defender sus actitudes y otros también la usaban. Entonces de pronto unos que usaban el exceso de la fuerza para defender su propiedad, decía, bueno, nosotros somos gente de bien, pero entonces los otros que de pronto estaban protestando también con el uso de la fuerza, decían, no, no somos nosotros la gente de bien. Y una vez hubo un debate en radio, invitaron pues a un político que iba como ahí conectado con el gobierno y a otro de la oposición, y la premisa para el debate era: ¿quién es la gente de bien? Y pues te imaginarás eso, no sé, empezaron a echarse pullas, lo abrieron pues para redes, la gente comentaba y todo eso, y se echaban pullas los unos a los otros, todo el mundo decía, nosotros somos la gente de bien, ¿no? Y creo que si uno le pregunta a un estudiante que en este tiempo de la virtualidad hizo trampa, en medio de toda esta cuestión de estar en la distancia y todo esto, y aprovechó la cuestión de la distancia y la virtualidad para hacer trampa en medio de sus parciales, uno le pregunta, ¿usted es una buena persona? ¿Qué dirá? ¿Será que dice que sí o que dice que no? Probablemente diga que sí, pero entonces ¿por qué hizo trampa? No, es que no quería perder la materia, ni el año, ni el semestre. Y de pronto uno va y le pregunta a la mamá del muchacho, bueno, ¿y usted se considera una buena persona? ¿Qué va a decir la señora? ¿Que sí o que no? Probablemente sí. ¿Y usted por qué, si lo vio haciendo trampa, no hizo nada? ¿Se sigue considerando buena persona? Probablemente diga que sí. De hecho, como que usted lo ayudó, ¿no? ¿Sí habría mamitas que ayudarían a hacer trampa a sus hijos en medio de la virtualidad? Bueno, dejémoslo allá a la conciencia de cada quien. De pronto uno se va para donde don Fermín, un señor que vive allí en una de las veredas del Socorro, es un personaje ficticio. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Y uno vaya donde don Fermín, un señor al que un candidato a las próximas elecciones se le acercó y le dijo: don Fermín, si usted me ayuda con unos boticos aquí en la vereda, yo le voy a hacer algunos favores. Y entonces uno le pregunta a don Fermín, ¿usted qué piensa de ese candidato que le ofreció esas colaboraciones? ¿Es buena persona? ¿Qué dirá don Fermín? ¿Que sí o que no? Que sí. Y si uno se le acerca al candidato y le dice: señor candidato, ¿qué piensa usted de don Fermín que le va a colaborar a cambio de algunas ayuditas para conseguir votos? ¿Don Fermín es buena persona? ¿Qué dirá el candidato? Y si te preguntan a ti, ¿tú eres buena persona? ¿Tú qué dices? Me preguntan a mí. ¿Qué dice uno? ¿Si eres buena persona o no? Que sí, ¿no? Uno dice sí. O si de pronto alguien te dice, oye, no te lo pregunta, sino que lo afirma. Oye, tú sí eres chévere, ¿no? Tú eres muy buena gente, muy buena persona. ¿Qué hace uno? Uno empieza como doña Florinda. Ay, ¿no? ¿Cierto? Uno empieza ahí como a bailar, pero uno dice, no, que va, yo que voy a ser buena persona, yo soy todo malo, ¿no? Uno como que agradece. Bueno, el Señor Jesús vivió esta escena también. El Señor vivió esto. Que le dijeran, uy, qué bueno es usted. ¿Quién quiere ir a ver esa escena conmigo? Listo, vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a leer lo que dice el versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? La palabra del Señor dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. ¿Qué le dijo? Léelo conmigo en voz alta. ¿Qué dijo esas dos palabras? ¿Qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Por qué me llamas bueno? Wow, yo creo que nadie la vio venir, ¿cierto que sí? ¿Cómo quedaría él? Azul, ¿no? Morado, blanco. ¿Por qué me llama bueno? O sea, imagínate que a ti te dicen, qué buena persona eres. Tú responderías, ¿por qué me llama bueno? ¿Por qué me dices así? O sea, que nadie lo ve venir. Y si tú y yo vemos esta escena de la vida del Señor Jesús, aparece en 3 evangelios. Está en Mateo capítulo 19, por ahí para que tomes nota y en tu casa tú puedas verlo. Está en Mateo capítulo 19. Esta escena de la vida del Señor Jesús también está en Lucas 18 y también está en Marcos capítulo 10, que es la que nosotros tenemos. Aquí estamos. Y en ninguna de los relatos de la Biblia que los escritores guiados por el Espíritu Santo cuentan esta escena del Señor Jesús, hay una respuesta de parte de ese hombre. Cuando él le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No hay respuesta, en ninguno hay un registro de que hizo, dijo algo, nada. Ahora tomemos esta pregunta y hagámosla a nosotros mismos.
¿por qué tú consideras que eres buena persona? Cada uno se va a preguntar, listo, yo ya hice la tarea, allá a solas con el Señor, ahora quiero invitarte a que tú la hagas y a que te preguntes, bueno, y des respuesta, ¿por qué tú consideras que eres una buena persona? Pensemos ahí, démosle respuesta ahí en la mente, nadie va a decir nada, solamente lo vamos a pensar. Pensemos en otras facetas, por ejemplo, piensa, ¿por qué podrías considerarte un buen amigo? ¿Por qué? Piénsalo, ¿por qué yo podría considerarme un buen amigo? Y empieza a pensar tu argumento. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué podrías pensar que eres un buen hijo? O un buen papá. O una buena mamá. Y démosle respuesta, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué tú podrías considerarte así? Y pensaste la respuesta. Ahora, bueno, volvamos aquí a este momento. Y con esa pregunta el Señor Jesús, creo que podemos deducir de entrada que el Señor Jesús no está cuestionando su propia bondad con esta pregunta. O sea, el Señor no le dice a él, oye, ¿por qué me llamas bueno? Porque él no sea bueno. De hecho, la palabra del Señor es uno de los principios que nos aclara de principio a fin, Dios es bueno. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Dios es bueno y eso atraviesa toda la Biblia. Dios es bueno. Y cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él se despojó de ciertos atributos divinos que le hacían diferente a ti y a mí. Él se despojó de eso por su propia voluntad. Pero Él siguió siendo en esencia la misma persona. Eso lo dice Filipenses capítulo 2 y también la palabra lo dice la carta a los Hebreos. Él siguió siendo la misma persona. Entonces por eso el Señor Jesús dice, por ejemplo en Juan 14:9, el que me ve a mí, ¿qué dice? ¿Ha visto a quién? El que me ve a mí ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Y Colosenses 1:15 dice esto, léelo conmigo por favor. Dice, Cristo es la imagen visible, ¿de quién? Del Dios invisible. Probablemente acá tenemos el resto del texto del versículo, pero nos quedamos con esta parte. Ahí después del punto dice, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Pero volvamos a la primera parte, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el Señor no estaba cuestionando el hecho de que Él fuera bueno. Lo que el Señor estaba cuestionando eran sus argumentos. ¿Por qué Él decía que el Señor Jesús era bueno? Él estaba llevando a este hombre a verificar sus argumentos. ¿Por qué? Porque los mismos argumentos que Él usaba para decirle al Señor Jesús que era bueno, eran los mismos que Él podía usar para Él mismo. Para decir yo soy buena persona. O para decir esta persona es buena, esta persona también es buena. Y el Señor Jesús entonces sigue respondiendo. Miremos lo que dice el versículo 18 completo. Leámoslo juntos. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Como no hay respuesta, el Señor Jesús sigue respondiendo. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y el Señor lo lleva a ver algo muy importante. Y es que la definición de bondad va más allá de nuestra manera de pensar, de lo que a mí me parece. Y la definición de bondad la encontramos solamente en Dios mismo. Entonces mira esto. Uno puede considerar que hay cosas que uno necesita y que son buenas para uno. Y uno desearlas. Y resulta que no lo son. ¿Cierto que sí o no? Yo quiero esto. Y ora y le pide al Señor por eso. Y resulta que no le conviene. Pero uno piensa que es bueno para uno. Pero el hecho de que uno piense eso no hace que las cosas sean buenas. Uno también puede pensar que cierta persona que conoció es buena persona. Y el hecho de que uno piense que es buena persona no quiere decir que sea verdad. ¿Cierto que sí o no? Decisiones, uno se encuentra en la vida tomando decisiones que en un momento uno creyó que era la mejor decisión y después se dio cuenta que estaba equivocado, pensaba que era buena y era malísima, ¿sí o no? También relaciones, uy, esta es la mujer de mi vida, este es el tiempo para el amor en mi vida y resulta que después se dio cuenta que era una pesadilla, ¿sí? ¿Estás conmigo? Pero en primer momento pensó que era bueno. Ahora, el Señor lo lleva a la reflexión acerca de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos pensar que algo es bueno y fallar, pero Dios no falla. Lo que Dios considera que es bueno de verdad. ¿Sí estás conmigo o no? Y Él por eso lo lleva a un criterio más alto. O sea, no es lo que tú creas que es bueno, es lo que Dios dice que es bueno. Y el Señor estaba tratando con esto en el corazón de este hombre, pero también lo hacía, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor les habla acerca de esto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículos del 4 al 6. Ellos van a entrar a la tierra prometida y mira lo que el Señor les habla. Leámoslo juntos. Dice, después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, o sea, entregarte la tierra, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra, ¿por qué? Léelo conmigo por favor, ¿por qué? Porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Era el tiempo del juicio para ellos.
No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios las expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas, y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Léelo conmigo, el 6 por favor. Dice: debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esta tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. ¿Cómo te parece eso? Ellos pensaban: qué buena gente somos. Y a ellos el Señor les dice: no. Por tu cuenta, tú eres alguien muy terco, que la embarra y luego la vuelve a embarrar y es desobediente y vuelve a hacer lo que quiere y vuelve a hacer lo que quiere. La verdad es que no puedes creer que eres tan buena gente. Necesitas estar conectado conmigo para ser realmente bueno, porque mientras no lo hagas serás un terco. Y les cabía ese adjetivo. ¿Será que ese adjetivo nos cabe a nosotros también, lo de tercos? Pronto sí, ¿cierto? Con mayúsculas sostenidas, ¿cierto? La embarré y otra vez y ¡pum! Y otra vez y ¡pum! Y otra vez y ¡pum! Y la misma cosa, ¿verdad que sí? Y por eso el Señor trata esto en el corazón de este pueblo, pero también empieza a tratar esto en el corazón de este hombre que se le acerca, y lo quiere tratar en tu corazón y en el mío. Tú y yo no podemos confiar en que porque creemos que somos buenas personas, de verdad lo somos. Tú y yo necesitamos trasladar esa confianza y llevarla a la palabra de Dios, porque solamente Dios puede decir si realmente somos buenas personas o no. No tenemos ese criterio. No tenemos la capacidad de juicio, de realmente decirle a alguien con la sabiduría y el corazón de Dios: oye, tú eres bueno, en nuestra propia manera. Solamente la palabra de Dios puede determinar eso. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Leámoslo juntos con todo el corazón. Vamos a estar allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de qué cosa, de tu propio entendimiento. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu sabiduría. En cambio, ¿qué? Teme al Señor y aléjate del mal. Es muy poderoso, ¿verdad? Es muy potente. Ahora, quiero que tú y yo volvamos al momento en el que nos preguntamos hace un rato: ¿por qué consideramos que éramos buenas personas? Y recuerda la pregunta y recuerda tu respuesta. Cuando te pregunté hace un ratico, unos minutos, ¿por qué consideras que eres buena persona, un buen papá, una buena mamá? ¿Quién respondió? ¿Alguien se respondió en la mente? ¿O solamente me estaban mirando y pensando: mañana juega Colombia, mañana juega Colombia, mañana juega Colombia, Colombia, Brasil, Señor, ayúdanos, ten piedad? ¿Sí? Bueno, espero que todos hayan respondido. ¿Por qué eres buena persona? ¿Por qué te consideras buen papá, buena mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tú tienes ahí la respuesta. ¿Alguno puso ahí como respuesta acciones? Porque yo hago esto, porque yo hago esto otro, porque yo hago... Sí, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez varios, tal vez la mayoría. Recurrimos a nuestras acciones para dar respuesta, ¿cierto que sí? Y mira lo que pasa, por ejemplo, en un hogar en el que la esposa le dice al esposo que la relación está mal, ¿no? Eso de pronto un hogar en otro continente, tal vez eso por aquí en América Latina no pase, pero de pronto la esposa le está diciendo al esposo que la relación está mal, que el amor ya no es como antes, que necesitan recuperarlo, ¿no? Aquí en América Latina tal vez eso no pasa, pero tal vez en Asia, Oceanía, tal vez sí. Y esta esposa le está diciendo y el esposo está entre la espada y la pared. Y de pronto tal vez suene un argumento como: pero si todo lo que yo trabajo es por amor a ti, todo lo que yo hago es para el bienestar de la familia, yo no tengo tiempo para tanto, es porque trabajo duro para traer el mercadito y todo eso. ¿Sí saldrán esos argumentos o no? ¿Y eso arregla la historia de amor o no? No la arregla, ¿cierto que no? Pero como el gato haya pegado el techo, a no dejarse caer, uno que busca la justificación en las acciones. Y este hombre estaba buscando eso, una buena acción. Mira lo que dice, de nuevo vamos a Marcos 10:17, volvamos allí. Y el Señor Jesús escucha a este hombre que le dice, bueno, dice la palabra: cuando Jesús estaba por emprender camino a Jerusalén, dice, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él estaba preguntando ¿qué debo hacer? Y en Mateo 19:16, que también la palabra nos muestra esta escena, nos amplía un poco el panorama, y dice la Biblia: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, ¿qué dice? ¿Qué buena acción? Alguien que diga conmigo: qué buena acción, qué buena acción tengo que hacer
para heredar la vida eterna. Y si tú y yo volvemos allá a Marcos 10 y vemos a este hombre buscando una acción que justifique el hecho de que él es una buena persona, tú y yo encontramos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 19 y versículo 20. La Biblia dice, para contestar tu pregunta, le dice el Señor Jesús, tú conoces los mandamientos. Y empieza a nombrarlos, léelos conmigo. ¿Qué dice? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no es falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandatos. ¿Desde cuándo? Desde que era joven. Y a mí me impacta mucho lo que sigue respondiendo el Señor Jesús, la forma como Él le sigue respondiendo a Él. Porque si tú y yo miramos otras escenas del Señor Jesús, encontramos que cuando Él le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante?, Él no responde con ninguno de estos mandamientos. ¿Con qué responde el Señor Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él dice, son dos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Dice, es parecido a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús responde, si tú haces esto, harás todo lo demás, porque todos los demás mandamientos son una consecuencia de vivir estos. Y estos mandamientos de amar a Dios no están hablando de acciones externas que la gente pueda ver y calcular. Tú te puedes encontrar una persona que está parada en la esquina esperando a alguien y tú no sabes si ama a Dios con todo el corazón o no, ¿verdad? Porque eso está aquí adentro, pero Dios sí lo sabe. ¿Cierto que sí? Dios sí lo sabe. Dios también sabe si esa persona de verdad ama a su prójimo o no, o es pura apariencia, también lo sabe. Pero el Señor no empieza por ahí, por estos mandamientos que son esencia. Como este hombre está buscando lo de afuera, los frutos, no la esencia, sino las consecuencias, pues Él empieza a hablarle de consecuencias. No matarás, no robarás. Pues ¿cuánta gente no ha hecho eso? Y cuando le pasa toda esa lista, Él le dice al Señor, Señor, yo he hecho eso desde que era muy joven. Eso es lo que Él buscaba. Y el Señor le está diciendo puras acciones por hacerlo. Y Él le dice, lo he hecho hace años. Pero aún así, su corazón estaba insatisfecho. Él sabía que no era una buena persona. Pero él seguía buscando ¿qué? Una buena acción. ¿Sí están conmigo o no? Una buena acción. Tú lo ves cómo corre al Señor Jesús desesperado y se arrodilla delante de él, está desesperado. Él sabe que aunque ha intentado hacer un montón de cosas, él no se siente completo. Y por eso él busca al Señor Jesús. Y mira que tú y yo estamos viviendo en un tiempo, en medio de generaciones, en las que es facilísimo buscar un nuevo coach, alguien que diga algo motivacional, que le enseñe a uno cómo vivir. Estamos viviendo en una generación que busca un nuevo video, un nuevo estado, una nueva historia con una frase motivacional en redes sociales, un nuevo libro que le diga a uno cómo es la clave. Estamos en medio de una generación que busca un nuevo tip, las claves de la vida en la duración de un video de TikTok. ¿Sí están conmigo todos? Y mira, uno podría tener el celular lleno de tips para controlar su carácter y tener su carácter al revés. ¿Cierto que sí? Tener sus redes sociales llenas de publicaciones, de buenos hábitos y ser un completo indisciplinado. Uno podría tener su mente llena de consejos matrimoniales y tener un hogar que está hecho un infierno. ¿Sí estás conmigo? Llenos de tips y una nueva acción y una nueva acción y dame un nuevo tip y dame una nueva acción. Y el Señor Jesús está llevando a este hombre a darse cuenta que él no puede empezar por buscar las consecuencias, sino debe empezar por la esencia, lo que hay por dentro. Que si él busca frutos va a ser insuficiente. El Señor Jesús dijo un día, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, ¿qué va a pasar? Vas a dar mucho fruto, pero separados de mí, ¿qué pasa? Nada pueden hacer. Y este hombre se sabía un montón de mandamientos de la ley de Dios y él no estaba pleno. No era un hombre lleno por dentro. Y pasa como en el libro de Jueces. ¿Quién se ha leído el libro de Jueces alguna vez? Alce la mano el que se haya leído el libro de Jueces. Si no se lo han leído, bueno, queda ahí la tarea apasionante de írselo a leer. El libro de Jueces narra la historia de la siguiente generación de los que el Señor le dijo lo de Deuteronomio. ¿Te acuerdas lo que decía Deuteronomio? Ten cuidado porque no eres tan buena gente como crees. ¿Sí te acuerdas de eso o no? La siguiente generación llega allá a vivir a la tierra prometida. Y cuando tú lees el libro de Jueces, la primera vez que yo leí el libro de Jueces no podía creer que eso estuviera en la Biblia. Es un libro que empieza como bien y termina como si fuera una historia de horror. Los últimos capítulos parecen perfectamente una película de terror. Uno no puede creer que eso esté ahí.
Y lo que pasa es que la palabra de Dios no solamente revela el corazón de Dios, sino también revela hasta dónde puede llegar el corazón humano. ¿Y sabes cuál era la premisa que vivía ese pueblo y generaciones año tras año? Está en Jueces 17, versículo 6. Y con esa misma frase, ese mismo texto, esas frases, cierra el libro en Jueces 21, 25. Es un versículo que está 2 veces en el libro para mostrarnos cuál era su principio de vida en esa época. Dice, en estos días, léelo conmigo por favor, Israel no tenía rey. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Otras versiones de la Biblia dicen, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces cierra el libro con una escena súper atroz, 21-25, diciendo esto. Es lo mismo, es como si tú estuvieras recibiendo de Dios la claridad de hasta dónde se puede llegar pensando que uno es buena gente. Dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía, el mismo versículo, léelo conmigo. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, ¿según qué? Según su propio criterio. Uno se equivoca mucho si uno empieza a buscar la justificación de que es una buena persona en buenas acciones. Porque el hecho de ser una persona de acuerdo al corazón de Dios empieza aquí adentro. ¿Sí está conmigo? Empieza aquí, en tu interior, no por fuera. Eso es una consecuencia. Y el Señor Jesús por eso lleva a este hombre a la esencia. ¿Quién quiere ir conmigo allá? Vamos a ir a esta última parte. Y dice en Marcos 10, 21 que el Señor le dice lo siguiente. Pero antes mira lo que pasa aquí. Mira cómo el Señor Jesús mira a este hombre, que es como te mira a ti, me mira a mí. Dice, Jesús miró al hombre y sintió ¿qué cosa? Sintió rechazo. ¿Sintió qué cosa? Profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes qué estaba buscando el Señor? Que Él lo amara con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Porque en el primer lugar del corazón de este hombre estaba el dinero, su dinero. Y el Señor le estaba diciendo, quiero eso. Si tú me haces eso, tendrás todo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo él? Puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora tú y yo sabemos que no está hablando de dinero, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra gente conforme al corazón de Dios que tuvo muchísimo dinero, como el rey David, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue multimillonario. Muchísimo dinero terminó teniendo el rey David. No empezó así, pero al final sí. La Biblia también, por ejemplo, nos muestra a Abraham, que fue el padre de la fe. Fue un hombre riquísimo, riquísimo. Un hombre con muchísima prosperidad financiera. La Biblia no está hablando de eso. Cuando el Señor Jesús habla de un hombre rico, de una mujer rica, está hablando de alguien que considera que tiene un tesoro más valioso que Dios en su corazón. Y es una escena fuerte y triste. La celebración pasada le pregunté a Camilo, pero me gusta que esto tenga sorpresa. Voy a preguntarle acá a mi hermanito Ariolfo. Supongamos que yo tengo la autoridad para decirle a usted lo siguiente y darle 2 opciones para lo que viene en adelante en su vida. Usted tiene 2 opciones para su vida aquí en adelante. Una opción es seguir con su amada María Isabel, pero renuncia a todo su dinero, pero se queda con su amada María Isabel. La segunda opción es quedarse con su dinero, pero renunciar a María Isabel. ¿Cuál coge? ¿Con quién se queda? Con María Isabel. ¿Sí vio que lo pensó una fracción de segundo y ya hubo risas alrededor suyo? O sea, no le dieron chance ni de pensarlo, ¿cierto? El Cordy lo pensó un poquito más, lo pensó como el 75% de un segundo lo pensó y la risa fue general. Y estamos pensando, ojalá que María José no lo vaya a regañar en la casa por pensarlo casi un segundo, ¿sí? El tener el divino derecho de pensar, ¿no?
Solamente el hecho de pensarlo como que ya se considera una ofensa, ¿cierto que sí? La esposa, ¿cierto? ¿Cierto? Por solo pensarlo. ¿Por qué no respondió de sigue de una? ¿Por qué se demoró 500 milésimas de segundo? Ariolfo. ¿Cierto que sí? En la casa le pueden decir eso. Y sabes a mí, ¿qué me parece muy, muy doloroso? No solo el hecho de que este hombre tenga enfrente la opción de escoger a Dios Todopoderoso, el Señor, o su dinero, y escoja su dinero. Que él tenga la opción de escoger, le doy mi corazón a mi Dios, que es Todopoderoso el Señor, o le doy mi corazón al dinero, y haya escogido el dinero. No solamente eso me parece doloroso. ¿Sabes qué me parece también muy doloroso? Que no sé si alguien más haya leído este texto varias veces, o si es la primera vez que lo escuchas. Para alguno es la primera vez que lo escucha. He leído este texto muchas veces, y ¿sabes qué me parece doloroso? Que la primera vez que lo escuché me pareció una decisión difícil. Eso me parece doloroso. Que para mí haya sido difícil pensar en que este hombre escogiera a Dios. Y me pasó la segunda vez y la tercera. Y tomó tiempo darme cuenta que no era una decisión difícil. Que somos tan materialistas, que nos aferramos a cosas tan pasajeras, que le confiamos el primer lugar de nuestra vida a cualquier cosa. Y piensa, a alguien que tiene en el primer lugar el dinero, ¿será que realmente ama a los demás como Dios los ama? Y consideramos, somos buena gente. Pero es tan impresionante, porque a cualquiera nos puede pasar. O sea, podemos llegar al Señor y como este joven decirle: enséñame la manera correcta de vivir, dame un nuevo tip, dame una nueva acción para que me vaya bien, para que viva bien, para que mi hogar vaya bien, pero no te voy a entregar mi corazón. Enséñame un nuevo tip. Podemos llegar a Dios con ese corazón y decirle: enséñame un nuevo tip, pero no te voy a entregar el primer lugar. Enséñame un nuevo tip, dame un nuevo consejo, algo que me arregle la familia, pero lo más importante para mí va a seguir siendo mi trabajo. Y oraré cuando pueda, te adoraré cuando pueda, porque el primero va a seguir siendo el trabajo y mi dinero. Dame un nuevo tip, pero mi vida emocional y mi vida sexual la manejo yo. Tú no te metes en eso. Dame un nuevo tip, pero yo decidiré a quién amo primero por encima de ti. Dame un nuevo tip, pero mi corazón no va a ser tuyo. Y es tan impresionante que cualquiera de nosotros puede convertirse en ese joven, en ese hombre rico, que tiene en el primer lugar de su corazón cualquier cosa. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, alguien que ocupa ese lugar con algo más. Y los discípulos quedan atónitos y se preguntan: ¿y entonces quién podrá ser salvo? Jesús los mira y les dice: humanamente hablando es imposible, pero para Dios no. Con Dios todo es posible. La cuestión no es intentar ser una buena persona. La cuestión es empezar por tener a Dios en el primer lugar del corazón. Todo lo demás es una consecuencia. ¿Quién quiere orar?